Bienvenido a un nuevo video de RAES. En el día de hoy, para concluir con el primer semestre de Derecho de Obligaciones, hablaremos de la responsabilidad civil, la indemnización por daños y perjuicios y los eximentes de responsabilidad civil. Toda esta clase será en base a lo aprendido gracias a la profesora Lilia Herrera, así que vamos a verlo. Lo primero que debemos saber es que la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de pagar por los daños y perjuicios que le cause a otra. Toda responsabilidad civil debe tener los siguientes elementos. El elemento personal involucra a la persona que causa el daño y debe hacerse responsable de repararlo, y a la persona afectada que tiene derecho a exigir esa reparación. El elemento de lesión consiste en que debe existir una lesión que cause algún daño o perjuicio y puede suscitarse de forma contractual como extracontractual. Existen distintos tipos de responsabilidad civil. Vamos a verlos a continuación. Empecemos por la responsabilidad civil por hechos propios, ajenos de los animales y las cosas. Lo primero que debemos saber es que existe la responsabilidad directa, que sería por nuestros actos, pero también existe la responsabilidad indirecta, que sería la que recae en nosotros a pesar de no haber cometido el hecho. De igual forma, es importante conocer que la responsabilidad civil puede surgir de manera contractual como extracontractual. La contractual recae en daños causados debido al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato. Por su parte, la extracontractual es un poco más complicada, así que profundicemos en esta. Se puede dar de dos formas. La primera es que la responsabilidad civil por hechos propios se da cuando una persona que por acción u omisión produce un daño a otra. Algo muy importante es que no debe haber una malicia en la comisión del acto. La segunda es que la responsabilidad civil por hechos ajenos se da cuando una persona, animal o cosa de las cuales somos responsables ocasiona un daño. Ejemplo de esta es la responsabilidad por daños causados por animales, responsabilidad de los padres, responsabilidad por caída de árboles, entre otras. Otro tipo de responsabilidad civil es la responsabilidad civil del médico. Al igual que la responsabilidad civil por hechos propios ajenos, se puede dar de forma contractual o extracontractual, pero se diferencia en que, cuando se habla de contractual, se debe entender que existe un previo acuerdo de voluntad entre las partes y la responsabilidad surge cuando el médico incumple el contrato en base a imprudencia, negligencia o impericia. Cuando se habla de extracontractual, se debe comprender que no hay un acuerdo de voluntades entre médico y paciente, y la acción del médico resulta en un daño al paciente. Estos casos extracontractuales son excepcionales. Usualmente se dan cuando se atiende un caso de urgencia, cuando el paciente está inconsciente, entre otros. Es importante conocer que se reconoce civilmente responsable un médico cuando incurre en cualquiera de estas tres conductas. Imprudencia. Ocurre cuando el médico hace lo que no debe, es decir, actúa sin prever las consecuencias y su acción ocasiona un daño. Negligencia. Ocurre cuando el médico no hace lo que debe, es decir, no sigue cierto protocolo que hubiese evitado el resultado dañoso. Impericia. Ocurre cuando hay falta de conocimiento y aún así el médico actúa. Esta es una culpa ligada directamente al profesional, ya que se da cuando no está capacitado para realizar cierta acción y aún así lo hace resultando en un daño al paciente. Es importante señalar que hay dos tipos de obligaciones para los médicos en cuanto a la responsabilidad civil que pueden contraer. Se da la obligación de medios, cuando el profesional debe producir cierta conducta o actividad prudente, sin embargo, no garantiza el resultado. Se da la obligación de resultados, cuando el profesional asegura lograr el resultado determinado. Otro caso de responsabilidad civil es la ambiental. Este es un tema novedoso y actualmente no se encuentra del todo establecido en el Código Civil. Sin embargo, en base al Código Penal, se puede ver que envuelve cierta responsabilidad civil por daño ambiental si se ocasionan daños sociales. La Ley General de Ambiente de Panamá reconoce que la obligación del que cause daño o contamine directa o indirectamente a las personas, al medio natural o a las cosas es responsable de resarcir el daño y perjuicio causado. Algo importante a señalar es que independientemente de si se cometió de manera culposa o dolosa, si el resultado recae en daño, la persona está obligada a resarcirlo. Ahora hablemos de la responsabilidad civil por transporte de cargas peligrosas.
podemos hallar su fundamento legal en la Ley 51 del 28 de junio del 2017. Lo primero que se debe conocer es que el material peligroso corresponde a toda sustancia física, química o biológica que pueda ocasionar daños a los seres humanos. Por obvia razón, todo este tipo de material peligroso debe clasificarse. Algunas de las clasificaciones son 1. Explosivos, 2. Gases, 3. Líquidos inflamables, 4. Sustancias o sólidos inflamables, y hay muchas otras. Debido a lo peligroso que pueden ser las cargas, se le exigen ciertos requisitos a los transportistas, como mantener sus vehículos debidamente identificados, cumplir con las especificaciones de la ley, contar con equipos de emergencia y protección, entre otros. Las indemnizaciones por responsabilidad civil se establecen en los artículos 1644 a 1645 del Código Civil y se aplican para los que por acción u omisión ocasionen un daño y para los dueños o directores de establecimientos responsables de los perjuicios causados por sus dependientes. Ya que conocemos algunos tipos de responsabilidad civil, es prudente hablar sobre la indemnización por daños y perjuicios. Esta se encuentra normada en el Código Civil en los artículos 991, 992, 1022 y 1644. La indemnización por daños y perjuicios no es más que una acción que se le otorga al afectado para exigir al responsable o al causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que hubiese obtenido el afectado. Como podemos ver, esta acción no es más que un resarcimiento por pérdidas sufridas. Para poder exigir una indemnización se deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Debe existir el incumplimiento de una obligación imputable a una persona. 2. Debe ser imposible cumplir la obligación de otro modo distinto a la entrega del equivalente pecuniario. 3. Deben existir daños y perjuicios en el patrimonio del deudor. Y 4. Los daños y perjuicios deben ser causados por el incumplimiento del deudor. Los eximentes de responsabilidad civil son circunstancias que hacen libre a la persona de cierta obligación. En base al Código Civil se reconocen los siguientes: fuerza mayor y caso fortuito. Estos son casos en donde es imposible resistirse a la situación. En el artículo 990 se reconoce que nadie responderá de los sucesos que no hubiesen podido preverse, previsto o que fuesen inevitables. Culpa exclusiva de la víctima. Si se demuestra que la culpa del daño es causada por la víctima, el presunto responsable queda eximido de cualquier responsabilidad civil. Culpa exclusiva de un tercero. Este caso se da cuando es una persona diferente a la acusada quien ocasiona el daño. De no existir una responsabilidad entre el acusado y el que cometió el acto, no se le puede aplicar la responsabilidad. Con esto, damos por concluido el material de Derecho Civil, Obligaciones, primer semestre. Cualquier duda, escríbenla en los comentarios. Muchas gracias por ver nuestro video, espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.